Ahorita no es buen momento, suegro, dijo mi yerno. Y era mi casa. Empujé la puerta con la palma abierta. No toqué el timbre. No anuncié mi llegada. Era mi casa y no necesitaba permiso de nadie para entrar en ella. La música se detuvo a medias. Más de 30 personas me miraron desde el salón. Las conversaciones fueron apagándose poco a poco, hasta que el único sonido que quedó fue el de mis pasos sobre la cantera. Olía a comida cara y a perfume ajeno. Mis mesas, mis sillas, mis cuadros en las paredes, todo dispuesto para una fiesta que nadie me pidió autorización de hacer. Damián Escobedo apareció desde el fondo del salón. Caminaba rápido, con la expresión rígida y los ojos encendidos. Llevaba un traje azul marino que debió costar más de lo que yo gasto en 3 meses de despensa. «¿Qué estás haciendo aquí?», me dijo en voz baja, con esa calma peligrosa de los hombres que no quieren hacer escándalo frente a sus invitados. Metí la mano al bolsillo interior de mi saco. Saqué el sobre manila que había recogido esa misma tarde en el despacho del licenciado Arredondo. Lo abrí sin prisa. Saqué las escrituras y las sostuve frente a la cara de mi yerno. «Vine a cerrar mi casa», dije. Su cara cambió. «Damián», escuché la voz de Verónica desde algún lugar detrás de él. Pero ya era tarde para detener lo que había empezado 3 horas antes, cuando me cerraron esta misma puerta en la cara. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Gilberto Fuentes Mora. Tengo 72 años y hasta esa noche creí que había construido algo sólido. Una familia, 2 propiedades, un apellido sin deudas. Me equivoqué en las 3. Nací en Zapotlán el Grande, en el sur de Jalisco, hijo de un albañil que nunca tuvo más que sus herramientas y su palabra. Aprendí de él que las cosas que valen se levantan con las manos, no se heredan ni se piden prestadas. Con ese principio, crucé a Guadalajara a los 18 años, con 2 mudas de ropa y 500 pesos en el bolsillo. Recuerdo el calor seco que golpeaba el pavimento cuando bajé del camión en la central de autobuses y la sensación de que esa ciudad enorme no le debía nada a nadie. Lo que vino después fueron 50 años de trabajo sin pausa. Empecé cargando costales en una distribuidora de materiales de construcción en la colonia Analco. A los 27 ya manejaba las cuentas. Durante años fui creciendo poco a poco, pasando de bodegas pequeñas en Analco a contratos más grandes en otras zonas de Guadalajara, hasta que a los 34 abrí mi propio negocio, suministro y distribución de materiales para constructoras medianas en todo Jalisco. No fue glamoroso. Fue temprano y tarde, lunes a sábado, con las manos ásperas y la espalda siempre a punto de reclamar lo suyo. Cuando me retiré, a los 68 años, tenía 2 propiedades libres de hipoteca y la conciencia tranquila. La primera era la casa de la colonia Providencia, donde vivo desde hace 22 años. 3 recámaras, jardín al frente, piso de cantera natural que mandé traer desde Oaxaca. La sala había sido ampliada años atrás, así que había espacio real para recibir gente, no solo para aparentarlo. La construí con un arquitecto de confianza. Escogí cada material, aprobé cada detalle. Es mi casa como lo son mis manos, no por ningún papel, sino por cada año que trabajé para levantarla. La segunda era una casa cómoda en la colonia Chapalita. 2 recámaras, sala amplia, cochera. La compré como inversión hace 15 años, pensando en rentarla eventualmente. Pero cuando Verónica se casó con Damián Escobedo y la pareja andaba buscando dónde vivir, decidí prestársela. Al principio pensé que sería algo temporal, 1 o 2 años mientras levantaban su propia vida, como padre, como hombre que creyó que la familia era garantía suficiente. Nunca imaginé que necesitaría protegerme de mi propia familia. Eso fue hace 8 años.
y después de la muerte de su madre, confundí ayuda con obligación. Verónica es mi única hija. Su madre murió cuando ella tenía 16 años, un infarto que no avisó ni se despidió. Desde entonces fuimos los dos solos, y cometí el error que cometen muchos padres que crían hijos en soledad: darle todo sin pedirle nada a cambio. No por debilidad, por amor mal administrado. Y porque después de perder a su madre, pasé años con miedo de que Verónica sintiera que también podía perder estabilidad. Mi nieta Regina había sido durante años la única razón por la que muchas veces decidí quedarme callado ante cosas que no me parecían bien. Era la única que todavía me abrazaba como antes, sin calcular nada. Damián Escobedo llegó a nuestras vidas cuando Verónica tenía 28 años. Era vendedor de seguros en ese entonces, con muy buena labia y una sonrisa que te hacía sentir que ya eran amigos de toda la vida. Me cayó bien al principio. Era atento, puntual. Me llamaba don Gilberto, con un respeto que ahora sé que era pura actuación. Con los años montó su propio negocio de consultoría financiera. Le fue bien, o eso aparentaba. Los negocios de Damián siempre tenían ese brillo particular de las cosas que crecen demasiado rápido para ser completamente honestas. Con el tiempo entendí que gran parte de ese éxito vivía sostenido por créditos, apariencias y relaciones. No hablo de delitos. Hablo de hombres que viven más pendientes de aparentar éxito que de construirlo. Damián sabía verse rico mejor de lo que sabía construir estabilidad. Pero yo no soy hombre de meterme donde no me llaman. El problema es que uno se acostumbra a no preguntar. Y cuando dejas de preguntar, dejas también de existir. No fue un momento solo. Fue una acumulación de cosas pequeñas que fui tragando en silencio. Las cenas donde Damián hablaba de sus negocios como si yo no estuviera sentado en la misma mesa. Las decisiones sobre la casa de Chapalita que tomaban sin consultarme. Las veces que llegaba de visita y sentía que interrumpía algo. Verónica siempre tenía una disculpa lista. Es que Damián está muy estresado. Es que tú no entiendes cómo funciona esto, papá. Llegué a creerles. Eso es lo más vergonzoso de todo. Llegué a creerles. Uno tarda demasiado en aceptar cuando la gente que ama empieza a verlo como algo seguro, como un recurso que siempre estará ahí sin importar cómo lo traten. Fue el tercer viernes de octubre cuando Verónica me llamó para avisarme, no pedirme, avisarme, que usarían mi casa de Providencia para una cena de negocios el sábado siguiente. Un evento para clientes del sector inmobiliario y pequeños inversionistas de Damián. Necesitaban el espacio. Su casa de Chapalita no daba el nivel. Mis palabras exactas fueron: está bien, yo estaré ahí. Del otro lado de la línea, escuché cómo Verónica tardó unos segundos en responder, como si ya supiera que lo que venía después iba a lastimarme. Papá, es que es un evento muy formal, de negocios. Quizás es mejor que vengas después, cuando ya se hayan ido los invitados. No respondí de inmediato. Procesé lo que acababa de escuchar. Es mi casa, Verónica. Ya sé, papá. Pero entiende la situación. Está bien, repetí. Y colgué. Pasé esa noche y todo el sábado siguiente con un nudo en el estómago que no supe nombrar bien. No era enojo todavía. Era algo más profundo, más viejo. La sensación de un hombre que empieza a darse cuenta de que lleva años siendo tratado como un mueble incómodo en su propia historia. A las 7 de la tarde me puse mi mejor saco, el gris oscuro que guardo para ocasiones importantes. Me peiné, me di un poco de colonia y salí hacia mi casa, pero cuando llegué y toqué el timbre, quien abrió fue Damián. Me miró de arriba abajo. Detrás de él, el salón de mi casa lleno de gente que yo nunca había visto. Música, copas, risas, todo en mi casa. «Suegro», dijo en voz baja, bloqueando la entrada con el cuerpo. «Ahorita no es buen momento. Mejor regresa en un par de horas, cuando terminemos». Y cerró la puerta.
Me quedé parado en el escalón de mi propia casa, con el sonido de la música filtrándose por las ventanas como una burla. Un hombre parado en la calle, frente a su propia puerta cerrada. Pero lo que Damián no calculó fue lo que yo haría a continuación. Caminé hasta mi camioneta sin voltear. No quería que nadie desde las ventanas me viera dudar. Así que caminé derecho, abrí la puerta, me senté detrás del volante y arranqué el motor. No supe a dónde iba. Manejé sin rumbo fijo, cruzando hacia López Mateos, con el tráfico lento del sábado por la noche, con las manos apretadas en el volante y la cabeza llena de un ruido sordo que no era exactamente enojo. Era algo más difícil de nombrar, algo que se instala en el pecho de un hombre cuando descubre que lleva años siendo el último en enterarse de lo que pasa en su propia vida. Me detuve en una gasolinera a unas 10 cuadras de la casa. Apagué el motor y me quedé ahí sentado, con el sonido del tráfico afuera y el silencio adentro. En el espejo retrovisor vi mi propio rostro, el cabello blanco bien peinado, el saco gris que me puse pensando que iba a entrar a mi casa como cualquier noche normal. Pensé en mi padre. Don Gumaro Fuentes nunca tuvo una propiedad a su nombre. Murió rentando un cuarto en Zapotlán, con sus herramientas ordenadas contra la pared y la dignidad intacta. Cuando yo era niño y alguien nos faltaba al respeto, él no gritaba, no amenazaba, se quedaba callado un momento, como cargando algo pesado, y luego decía lo mismo siempre: el que se deja, se queda. Esa voz seguía siendo la más clara dentro de mi cabeza. Saqué el teléfono, busqué el nombre del licenciado Arredondo en mis contactos. Era sábado por la noche y probablemente estaba cenando con su familia, pero lo marqué de todas formas. Contestó después de varios tonos, con voz cansada. «Don Gilberto, qué sorpresa, ¿está bien? Necesito hacerle una pregunta rápida, licenciado. ¿Tengo alguna restricción legal para ingresar a una propiedad registrada exclusivamente a mi nombre, aunque haya personas viviendo ahí con mi permiso, siempre que no exista una orden judicial que limite mi acceso?» Un silencio breve. «No, ninguna. Usted tiene pleno derecho de acceso en todo momento a cualquier inmueble del que sea titular. ¿Pasó algo? Nada que no pueda resolver yo mismo». «Gracias, licenciado», colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo del saco, respiré profundo una vez y arranqué la camioneta. En el camino de regreso, pensé en Damián Escobedo parado en la puerta de mi casa, en esa voz baja y controlada que usó para decirme que no era buen momento. Pensé en los 8 años que llevaba esa pareja viviendo en mi propiedad de Chapalita sin pagar renta. Pensé en las veces que llegué a visitarlos y Verónica abría la puerta con cara de sorpresa, como si mi presencia fuera un inconveniente que no habían contemplado. Pensé en todas las cenas, los cumpleaños, las navidades donde Damián ocupaba la cabecera de mi mesa como si fuera suya por derecho natural. Y pensé en ese escalón, en mí parado en ese escalón como un extraño. Había una carpeta de documentos en el asiento del copiloto. La había recogido esa tarde en el despacho del licenciado Arredondo, sin saber exactamente para qué la iba a necesitar. Documentos que esa noche pesaban más que cualquier excusa. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi los autos estacionados en doble fila frente a mi casa. Autos nuevos, costosos, de esos que tienen más tecnología que criterio. Desde la banqueta se escuchaba la música y las voces de conversaciones que no me pertenecían. Estacioné a media cuadra. Me quedé un momento con las manos en el volante, mirando las ventanas iluminadas de mi propia casa. Detrás de ese vidrio estaban mis muebles, mi cantera, mis cuadros. El sillón que compré con la primera ganancia seria que tuve a los 36 años. El reloj de pared que perteneció a mi padre y que colgué yo mismo con un clavo que elegí porque era del grosor exacto para ese muro. Todo eso,
prestado a gente que ya no recordaba a quién le debía el techo. Agarré los documentos. Me abotoné el saco. Bajé de la camioneta. Caminé por la banqueta sin apurarme. Saludé con la cabeza al señor Bernal, que me conoce desde hace 15 años, y me miró con una expresión de confusión discreta, como preguntándose qué hacía yo llegando a mi propia casa a esa hora desde la calle. Subí el escalón. No toqué el timbre. Saqué mis llaves del bolsillo. Busqué la correcta sin mirar. La inserté en la cerradura con la misma calma con la que he abierto esta puerta miles de veces en 22 años. La llave giró. La puerta se abrió y entré a mi casa. No le di tiempo de hablar primero. Saqué las escrituras de la carpeta y las sostuve en el aire, frente a todos. Lo que dije a continuación hizo que Verónica soltara su copa. Esta casa está registrada a mi nombre ante notario público de esta ciudad, dije con voz clara, sin gritar, sosteniendo las escrituras en el aire para que todos pudieran verlas. Y les pido a todos los presentes que la desocupen ahora mismo. Sentí las manos ligeramente temblorosas, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Una mujer de vestido rojo bajó su copa lentamente. Un hombre de traje oscuro intercambió una mirada incómoda con el de al lado. Los meseros dejaron de moverse por unos segundos, sin saber si seguir trabajando o salir discretamente. Damián se plantó frente a mí. Tenía los hombros tensos y la respiración acelerada, pero seguía intentando mantener el tono bajo, el de hombre que controla la situación. «Don Gilberto», dijo entre dientes, «esto no es el momento ni el lugar para esto. Podemos hablar mañana con calma y...» «Ya hablé suficiente contigo», lo interrumpí. «Esta noche viniste a abrirme la puerta de mi propia casa y me dijiste que no era buen momento para entrar. Ahora yo te digo lo mismo a ti. No es buen momento para seguir aquí, para ninguno de ustedes». «¡Papá!». Verónica cruzó el salón hacia mí. Tenía el rostro desencajado, los ojos brillantes de una mezcla de vergüenza y furia que reconocí porque es la misma cara que ponía de niña cuando la cachaba en alguna mentira. «Papá, por favor, baja la voz. Hay clientes del sector inmobiliario y pequeños inversionistas con los que llevaba meses negociando. ¿No puedes...» «¿Que baje la voz?». La miré a los ojos. «¿En mi casa?». Ella abrió la boca, pero no salió nada. Me volví hacia el salón. Gente bien vestida, incómoda, que claramente no había esperado que la noche terminara así. «Señores», dije alzando un poco más la voz, «lamento interrumpir su velada. No tengo ningún problema con ninguno de ustedes. Pero esta propiedad es mía. No fue cedida para este uso y necesito que salgan, con calma, sin prisa. Pero esta noche...». Un murmullo recorrió el salón. Damián me tomó del brazo. Su mano apretó con más fuerza de la que debería haber usado. «Suegro, si no se controla ahora mismo, va a arrepentirse». Lo miré a la mano. Luego lo miré a él. «Quita esa mano de mi brazo, Damián». Algo en mi tono hizo que la soltara. Los invitados empezaron a moverse. Primero los que estaban más cerca de la puerta. Luego los demás, en pequeños grupos, recogiendo sacos, bolsas, murmurando entre ellos con esa mezcla de escándalo y fascinación que tiene la gente cuando presencia algo que no esperaba ver. Un hombre de cabello entrecano se acercó a Damián antes de salir. Le extendió la mano con una expresión que no era de simpatía. «Hablaremos la próxima semana», dijo secamente, y se fue. Vi cómo Damián seguía con los ojos a ese hombre hasta que desapareció por la puerta. Como si acabara de calcular el costo real de lo que estaba pasando. Verónica intentó detener a algunos invitados, despidiéndolos con sonrisas forzadas. Pero nadie se quedó. En 15 minutos, el salón de mi casa estaba vacío, excepto por los meseros que recogían sus cosas para irse, Damián parado en medio de la sala
y Verónica junto a la chimenea, con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas, que todavía no habían decidido si caer. Me senté en mi sillón, el mismo sillón de siempre, en el mismo lugar de siempre, la cantera fría bajo mis pies, el reloj de mi padre marcando la hora en la pared, todo en su lugar. Damián tardó un momento en hablar. Cuando lo hizo, ya no intentaba bajar la voz. ¿Sabe lo que acaba de hacer? ¿Tiene idea del daño que me causó esta noche? Esos eran socios potenciales, inversionistas del sector inmobiliario, gente con la que llevaba meses construyendo una relación. Debiste haber construido también una relación conmigo, respondí sin levantar la vista, antes de usar mi casa. Le avisamos con una semana de anticipación. Avisar no es pedir permiso. Es lo mismo. No lo es. Lo miré fijamente. Pedirme permiso implica aceptar que puedo decir que no. Avisarme implica que ya decidieron por mí. Esta noche los dos aprendieron cómo se siente que decidan por uno. Verónica soltó un sollozo que cortó el silencio del salón. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, un gesto que me recordó tanto a su madre que por un segundo sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Pero solo por un segundo. «Papá», dijo con voz rota, «¿por qué haces esto? ¿Por qué nos humillas así?» «Yo no los humillé», respondí con calma. «Ustedes eligieron hacer esto aquí, en esta casa, sabiendo que no tenían mi autorización real. Lo que pasó esta noche es la consecuencia de esa decisión». «¡Tú eres su padre!», gritó Damián señalando a Verónica. «Se supone que la familia se apoya». Me levanté del sillón. Caminé despacio hacia la puerta principal y la abrí de par en par. «La familia sí se apoya», dije. «Por eso llevo 8 años prestándoles una casa donde vivir sin cobrarles renta». Hice una pausa. Una situación que, por cierto, vamos a tener que revisar. Damián me miró sin entender del todo. Verónica sí entendió. La vi palidecer. «Buenas noches», dije, y esperé con la puerta abierta a que salieran de mi casa. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche, mientras ellos dormían creyendo que todo había sido un arranque de un viejo terco, yo ya había tomado la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Me quedé solo en el salón. Los meseros habían salido en silencio 10 minutos antes, gente acostumbrada a ver cosas en las casas ajenas y olvidarlas en cuanto cruzaban la puerta. Caminé despacio por mi propia casa, como si la estuviera reconociendo después de un viaje largo. Pasé la mano por el respaldo del sofá, por el marco de madera del cuadro que compré en Tlaquepaque el año que cumplí 50. Todo seguía en su lugar, pero algo había cambiado en el aire. Una densidad extraña que dejan las personas cuando llenan un espacio que no les corresponde. En la cocina encontré los restos de la noche. Botellas abiertas sobre la barra, platos con comida a medias, servilletas de lino dobladas con ese cuidado superficial que tiene la gente cuando trata bien las cosas de otros solo porque hay testigos. Tomé una de las botellas. Vino importado, caro, de esos que Damián sabía elegir porque siempre fue mejor gastando el dinero de otros que administrando el propio. La puse en la barra y fui a sentarme a la mesa del comedor. Ahí, en el silencio de mi casa recuperada, por fin dejé que el cuerpo acusara lo que la cabeza había estado sosteniendo sola durante horas. Tenía los hombros tensos, las manos algo temblorosas. La espalda me dolía como cada vez que pasaba demasiadas horas bajo tensión. No me arrepentí, aunque admitirlo todavía me doliera. Por momentos me pregunté si estaba destruyendo a mi propia familia demasiado tarde para reparar algo. Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y tal vez tampoco la necesite. Lo que sí hice fue pensar, con la calma que regresa cuando ya pasó lo urgente y empieza lo importante. Damián no iba a quedarse quieto. Lo conocía suficiente para saber que el hombre que yo había dejado salir por esa puerta esta noche no era el mismo que aparecería mañana por la mañana.
Esta noche había sido humillado frente a sus socios. Eso no se digiere fácil. Eso fermenta. Y Verónica, mi hija, pensar en ella me costaba más que pensar en él. Porque Damián nunca me debió nada distinto a lo que cualquier yerno debe: respeto básico, gratitud razonable, honestidad mínima. Pero Verónica sí me debía algo más, no por obligación legal ni por contrato, por historia, por los años que la crié solo después de que su madre se fue, por las noches que me quedé despierto calculando cómo alcanzaba el dinero, por todo lo que no le dije que sacrificaba para que ella no sintiera el peso de crecer sin madre. Eso sí dolía. Pero el dolor y la claridad no son incompatibles. A veces el dolor es exactamente lo que te da la claridad. A las 11 de la noche tomé el teléfono y le escribí un mensaje al licenciado Arredondo. Sabía que lo leería hasta el día siguiente, pero necesitaba que quedara registrado el momento en que tomé la decisión. Licenciado, necesito verlo el lunes a primera hora. Quiero iniciar el proceso de recuperación del inmueble de Chapalita. Le explico en persona. Puse el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el reloj de mi padre en la pared. Una casa cómoda en Chapalita, 2 recámaras, sala amplia, cochera, 15 años desde que la compré, 8 años desde que se los presté, sin pagar renta durante 8 años, ni una sola vez que me preguntaran si necesitaba algo. Una propiedad valuada en más de 4 millones de pesos mexicanos, habitada por 2 personas que esta noche me habían cerrado la puerta en la cara. El lunes, a las 8:30, estaba en el despacho del licenciado Arredondo. Es un hombre meticuloso, de esos que escuchan hasta el final antes de decir una sola palabra. Lo conozco desde hace 12 años, cuando me ayudó con los contratos de mi negocio. Nunca le he pedido algo que no estuviera dentro de la ley, y él nunca me ha dado un consejo que no estuviera dentro de la realidad. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió despacio con un paño y me miró. ¿Tiene algún contrato de comodato firmado? No, admití. Fue un acuerdo de palabra. Asintió despacio, como quien ya había calculado eso antes de preguntar. Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles. Si no hay contrato escrito, técnicamente estamos ante una ocupación tolerada por el propietario. Eso significa que usted tiene derecho a solicitar la desocupación, pero necesitamos seguir el procedimiento correcto para que no haya argumentos que ellos puedan usar en su contra. ¿Cuánto tiempo toma? Si cooperan y salen voluntariamente, 2 o 3 meses. Si se niegan y hay que ir a juicio, podría ser más. Pero hay algo que trabaja a su favor, don Gilberto. La escritura está limpia, a su nombre, sin ningún gravamen ni cesión de derechos. Ellos no tienen nada firmado, nada. Esa palabra se instaló en mi pecho como una piedra caliente. Nada. 8 años viviendo en mi propiedad y legalmente no tenían nada. Proceda, le dije. El licenciado Arredondo tomó su pluma y empezó a escribir en su libreta con esa letra pequeña y precisa que tienen los hombres que entienden que las palabras, cuando quedan en papel, pesan diferente que cuando flotan en el aire. Mientras él escribía, yo pensé en Damián, en su traje azul marino, en su voz controlada, en la forma en que me tomó del brazo creyendo que podía moverme como se mueve un mueble. No sabía lo que venía. Y por primera vez en muchos años tuve la sensación clara de que Damián no iba a aceptar perder en silencio. La notificación llegó un miércoles por la tarde. El licenciado Arredondo me explicó el procedimiento. Una notificación formal entregada por un actuario, informando al ocupante que el propietario solicita la desocupación voluntaria del inmueble en un plazo de 30 días. Sin insultos, sin amenazas, sin drama. Solo papel, sello y firma. Simple en teoría. Lo que nunca es simple es lo que pasa después.
Me enteré de que la notificación había sido entregada ese mismo miércoles porque Verónica me llamó 40 minutos más tarde. No para hablar, para gritar. ¿Qué es esto, papá? Un actuario en mi casa. Mis vecinos viéndome recibir un papel como si fuera una delincuente. Me quedé sentado en mi sillón, con el teléfono en la oreja, escuchando. Tenemos una hija. ¿O ya se te olvidó que tienes una nieta? ¿A dónde quieres que vayamos? Regina pasa la mayor parte del año en el internado de Morelia, respondí con calma. Tú misma me lo dijiste cuando la inscribieron. Un silencio breve. Había usado su propio argumento antes de que terminara de construirlo. Eso no importa. Es nuestra casa, papá. No lo es, Verónica. Eso es exactamente lo que dice el papel que recibiste hoy. Colgó. Damián llamó 20 minutos después. Su tono era diferente al de Verónica, más frío, más calculado, con esa cadencia particular de los hombres que han pasado años negociando y creen que todo en la vida tiene precio o tiene solución si se habla con suficiente control. Don Gilberto, entiendo que está molesto por lo de la cena. Fue un error de nuestra parte no haberle pedido permiso de la manera correcta. Lo acepto, pero esto que está haciendo ahora es desproporcionado. No fue un malentendido, dije. Un malentendido es cuando dos personas interpretan diferente la misma situación. Lo que pasó el sábado fue que me cerraron la puerta de mi propia casa en la cara. Eso no tiene dos interpretaciones. Si lleva esto a juicio, va a tardar años. Y al final, la relación con su hija no va a tener reparación. Lo que quiero es lo que siempre debí exigir, que se me trate con respeto. Y ya que quedó claro que eso no va a llegar solo, prefiero que llegue por la vía legal. Damián respiró profundo al otro lado del teléfono. Está cometiendo un error, don Gilberto. Ya me lo han dicho antes, respondí. Sigo esperando que alguien tenga razón. Colgué. El jueves de esa misma semana, el licenciado Arredondo me llamó a media mañana. Don Gilberto, su yerno contrató abogado, un licenciado de apellido Pedraza, especializado en derecho familiar e inmobiliario. Eso nos complica, alarga el proceso, pero hay algo que trabaja fuertemente a nuestro favor. Tiene mensajes donde Verónica le pidiera permiso para modificaciones en la casa de Chapalita. 4 mensajes de WhatsApp de diferentes años. Eso es exactamente lo que necesitamos. Mándeme esas capturas hoy mismo. Las haremos certificar ante fedatario para que tengan valor probatorio pleno en caso de juicio. Los mandé todos antes de salir de casa. 4 mensajes donde Verónica, sin saberlo, había construido el argumento que ahora los hundiría. Las semanas siguientes se fueron consumiendo entre llamadas, escritos y silencios incómodos. Cada día que pasaba era un día en que yo no cedía, y eso, con el tiempo, empieza a tener su propio peso. Esa misma noche, al revisar mi teléfono antes de dormir, encontré un mensaje de un número desconocido, 10 palabras, sin firma. Hay cosas sobre usted que sus vecinos no saben todavía. Lo guardé en capturas de pantalla. Todavía quería creer que esto seguía siendo un conflicto familiar y no algo peor, pero la duda ya estaba ahí, instalada como una grieta en el muro. Leí el mensaje 3 veces, 10 palabras, sin nombre, sin firma. Solo hay una clase de hombre que manda ese tipo de mensaje, el que ya no tiene argumentos sólidos y decide que el miedo es más barato que la razón. Lo reenvié al licenciado Arredondo con una sola línea. Llegó esto esta noche, para el expediente. Apagué la luz y traté de dormir. No pude, no por miedo. El miedo es una reacción del cuerpo ante algo que no entiende, y yo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Lo que me quitó el sueño fue algo distinto. La imagen de Damián Escobedo de noche, con su teléfono en la mano, escribiendo 10 palabras pensadas para hacer que un hombre se acobardara. A las 6 de la mañana me levanté, preparé café
y me senté en la mesa del comedor a pensar con claridad. Afuera, los jacarandas de la calle recibían la primera luz del día con esa indiferencia que tienen los árboles ante los problemas de los hombres. ¿Qué podía tener Damián contra mí? 50 años en el negocio de materiales de construcción. Había tenido disputas comerciales, como cualquier empresario. Una diferencia con el fisco hace 15 años que resolví pagando la diferencia más los recargos, sin juicio, sin escándalo. Nada que un hombre honesto no pudiera explicar sin sudar. Pero Damián no sabía eso con certeza. Estaba disparando a oscuras, esperando que yo reaccionara como reaccionan los hombres que sí tienen algo que esconder, con prisa, con nerviosismo, con disposición a negociar para que nadie revuelva el pasado. Calculó mal. A las 9 de la mañana llamé al licenciado Arredondo. «Ya vi el mensaje», dijo antes de que yo hablara. «Guárdelo bien». Podría interpretarse como presión indebida sobre una parte en proceso legal, lo cual trabajaría completamente a nuestro favor ante un juez. ¿Qué hacemos mientras tanto? Seguimos el proceso. No reaccionamos. No respondemos al mensaje. El silencio de nuestra parte es la respuesta más poderosa que podemos darle ahora mismo. Colgué y seguí su consejo. Durante los días siguientes, me concentré en mis cosas, mis caminatas matutinas, mis lecturas, una partida semanal de dominó con don Filemón, mi vecino de enfrente, que lleva 30 años viviendo en esta calle y conoce cada árbol, cada carro y cada cara que pasa por aquí. Fue don Filemón quien me dijo lo que pasaba del otro lado. El miércoles, mientras jugábamos en su portal, me comentó sin rodeos: «Oiga, don Gilberto, el marido de su hija ha estado hablando con los vecinos». «¿De qué vecinos?» «Los Gutiérrez de la esquina, los Peña del número 15. Me buscó a mí también el lunes en la tarde. Me preguntó si yo sabía de algún problema legal que usted hubiera tenido». «¿Y qué le dijo?» Me miró por encima de sus lentes. Le dije que lo conozco desde hace 15 años y que si hubiera algo así, yo lo sabría antes que él. Puso una ficha sobre la mesa. Su turno. Esa noche entendí con precisión lo que Damián estaba haciendo. No tenía nada real contra mí. Pero si lograba sembrar suficiente duda entre los vecinos, podía construir una narrativa paralela donde él era la víctima. Era una estrategia sucia, pero reconocible. Cuando no puedes ganar el argumento, contaminas el ambiente. El problema para Damián era que yo llevaba 22 años en este barrio. En colonias como esa, los vecinos siempre terminan enterándose de todo. Y lo que sabían de mí era suficiente. Al día siguiente salí a caminar más temprano. Saludé a los Gutiérrez cuando regaban sus plantas. Me detuve con los Peña a hablar de la remodelación en su fachada. No mencioné a Damián, no me defendí de nada, no expliqué nada. Solo estuve presente, como llevo 22 años estando presente. Esa semana, el licenciado Arredondo recibió la respuesta formal del abogado de Damián. Argumentaban que la sesión informal constituía un comodato sin plazo determinado, que había expectativa legítima de permanencia, que desalojarlos generaría daño irreparable a la familia. «¿Qué tan sólido es ese argumento?», pregunté. «En papel suena razonable. En el expediente que tenemos armado, con las capturas certificadas donde Verónica le pedía permiso para hacer modificaciones, se cae solo. Nunca hubo pago de renta, cesión escrita ni transferencia de derechos. Eso es lo que demostramos». El licenciado cruzó las manos sobre el escritorio. «Hay algo más. El abogado de Damián solicitó una audiencia de conciliación. Antes de avanzar a juicio, el juez suele pedir primero una audiencia de ese tipo. Ambas partes tienen que sentarse a intentar un acuerdo». «¿Cuándo?» «En 3 semanas». Salí del despacho con la fecha marcada en la cabeza. Manejé despacio hacia Chapalita.
Me detuve en la esquina de enfrente y miré la fachada de la casa que compré hace 15 años, la cochera con el carro de Damián adentro, las macetas en la entrada que alguna vez fueron de mi gusto y ahora eran de otro. Una propiedad mía habitada por personas que dormían tranquilas, creyendo que 3 semanas eran suficiente tiempo para encontrar la forma de quedarse. No lo eran. Arranqué la camioneta. Y mientras me alejaba, recibí una llamada de Verónica. Pero esta vez no llamaba para gritar. Contesté al segundo timbre. Hubo un silencio breve al otro lado, de esos que indican que la persona ya marcó el número antes de terminar de decidir qué va a decir. ¡Papá! Su voz sonaba diferente, sin el filo de la llamada anterior. Era una voz cansada, de alguien que lleva días cargando algo que pesa más de lo que calculó. Verónica, ¿puedo verte mañana? Solo tú y yo. Sin abogados, sin Damián. Tomar un café como antes. ¿Damián sabe que me estás llamando? Una pausa. No. Eso me dijo más que cualquier explicación que pudiera haber dado. Mañana a las 10, la cafetería de siempre en Chapultepec. Al día siguiente llegué 5 minutos antes. Me senté en la mesa del fondo, junto a la ventana que da a la avenida. A esa hora, Chapultepec ya tenía su ritmo de mañana entre semana, gente caminando rápido, el olor a pan recién horneado de la panadería de enfrente, el ruido sordo del tráfico mezclándose con las conversaciones de las mesas de afuera. Era la misma mesa que elegíamos cuando Verónica era adolescente y veníamos aquí los sábados después de sus clases de dibujo. Llegó puntual. Traía el cabello suelto, sin el maquillaje cuidadoso de siempre. Se veía más joven así, o quizás solo se veía más real. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, lo cual me llamó la atención porque nunca había tomado café solo en su vida. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien, ¿tú?», apretó los labios. «Mal, papá, estoy muy mal». No respondí. La dejé continuar. «Damián y yo llevamos semanas sin dormir bien, sin hablar bien, sin nada bien. Él está convencido de que puede ganar esto en juicio, que tú vas a cansarte y ceder». Bajó la vista a su taza. «Yo no estoy tan segura». «¿Por qué no?», me miró. «Porque te conozco, papá. Cuando tú decides algo, no cedes. Nunca cediste en 50 años de trabajo y no vas a ceder ahora». Hizo una pausa. «Y porque sé que tienes razón, la casa es tuya, siempre fue tuya. Nosotros nunca pagamos nada, nunca firmamos nada, y yo lo supe siempre y nunca dije nada, porque era más cómodo no decirlo». El ruido de la cafetería siguió a nuestro alrededor, pero entre nosotros había un silencio particular, del tipo que solo existe entre personas que tienen historia. «¿Qué quieres decirme, Verónica?», respiró profundo. «Que lo siento. Lo de la fiesta, lo de la puerta, lo de estos años en que te tratamos como si tu generosidad fuera una obligación y no un regalo». Se le quebró un poco la voz, pero no lloró. Durante semanas intenté convencer a Damián de aceptar el acuerdo. No quiso escucharme. La miré un momento. «Durante años habías aprendido a seguir el ritmo de Damián para evitar conflictos», le dije con calma. «Lo vi en ti desde antes de que lo reconocieras tú misma». Verónica apretó los labios, pero no respondió. «La audiencia de conciliación es en 2 semanas», dije. «Llega con Damián dispuesto a firmar una fecha de salida voluntaria. 3 meses desde ese día para que encuentren dónde vivir, sin juicio, sin más abogados, sin más mensajes intimidatorios de números desconocidos». Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Qué mensajes? Pregúntale a tu marido». Palideció. Me dijo que no sabía, y le creí, lo cual era casi peor, porque significaba que Damián operaba en capas que ni su propia esposa podía ver del todo. Se fue 20 minutos después con el café a medias y algo pesado instalado en los ojos. Damián estaba convencido de que todavía podía doblarme. Los clientes del sector inmobiliario que estuvieron aquella noche ya habían empezado a tomar distancia.
Varios habían cancelado reuniones sin dar explicaciones. Damián lo sabía, y quizás por eso seguía apostando a que yo cedería primero, porque perder el proceso legal sería menos costoso que admitir que su reputación ya tenía fisuras. La audiencia de conciliación fue un martes por la mañana. Una sala pequeña, paredes beige, una mesa larga con sillas que no combinaban con nada. El licenciado Arredondo a mi derecha, el licenciado Pedraza al otro lado, y entre ellos, Damián Escobedo con los labios tensos y la mirada fija en los documentos frente a él. Verónica llegó tarde, 5 minutos, y se sentó sin mirarme. El conciliador leyó los términos del conflicto en voz monótona. Propiedad en Chapalita. Titular registral don Gilberto Fuentes Mora. Ocupantes actuales sin contrato vigente. Solicitud de desocupación voluntaria. El licenciado Pedraza presentó su argumento, comodato sin plazo determinado, expectativa razonable de permanencia, daño familiar irreparable. El licenciado Arredondo presentó el nuestro, 4 mensajes de WhatsApp, certificados ante fedatario público, donde la ocupante solicitaba autorización al propietario para realizar modificaciones en el inmueble, reconocimiento implícito de titularidad. Nunca hubo pago de renta, cesión escrita ni transferencia de derechos. El conciliador revisó los documentos durante varios minutos antes de continuar. Pedraza intentó refutar. El conciliador lo interrumpió con delicadeza y pidió un receso de 15 minutos. Cuando regresamos, algo había cambiado en la postura de Damián. «Mi cliente está dispuesto a considerar una salida voluntaria», dijo Pedraza, «pero solicita un plazo de 6 meses». «3», respondió el licenciado Arredondo. Damián tensó los labios. Me miró directamente por primera vez en toda la audiencia, y en sus ojos vi exactamente lo que había visto la noche de la fiesta cuando entré por esa puerta. La cara de un hombre que acaba de entender que el terreno que creía suyo nunca lo fue. 4 meses, dijo su abogado. Miré al licenciado Arredondo. Él me miró a mí. Asentí una sola vez. 4 meses, confirmó el licenciado Arredondo, firmados voluntariamente ante el conciliador y con fecha definitiva de entrega del inmueble. La fecha quedó asentada oficialmente en el convenio. Y una cláusula. Si para esa fecha el inmueble no está desocupado, el proceso judicial se reactiva de manera inmediata. El conciliador redactó el convenio, lo imprimió, lo puso sobre la mesa. Lo vi firmar sin levantar la vista. Y supe que lo que vendría 4 meses después no iba a ser solo la recuperación de una propiedad. Iba a ser la última escena de una historia que empezó la noche en que me cerraron la puerta en la cara. Los 4 meses pasaron de una forma que no esperaba. En silencio. Damián no volvió a mandar mensajes. Verónica llamó 2 veces. Conversaciones breves sobre Regina, sobre cosas intrascendentes, con ese tono cuidadoso de quien camina sobre piso que sabe frágil. Yo respondí con la misma mesura. Después de firmar voluntariamente el convenio, ya no tenían margen legal para quedarse. Eso los dos lo sabían, y ese conocimiento con el tiempo transforma el enojo en resignación. Durante esos meses me dediqué a lo mío. Retomé una costumbre que había abandonado sin darme cuenta. Desayunar despacio, sin teléfono, mirando el jardín desde la ventana de la cocina. Volví a leer por las noches. Jugué dominó con don Filemón todos los miércoles. Fui 2 veces a Zapotlán a visitar la tumba de mis padres, algo que llevaba años posponiendo con excusas que ahora me parecían pequeñas. La vida, cuando uno deja de gastarla en personas que no la merecen, resulta ser considerablemente más amplia de lo que recordaba. El licenciado Arredondo me llamó una semana antes de la fecha límite. «Don Gilberto, tiene novedades del inmueble. Convendría que nos preparáramos bien para el día. Pasé ayer por Chapalita», le dije. El carro de Damián seguía en la cochera. Entonces nos preparamos para ir.
Los veo el día acordado a las 9 de la mañana. La noche anterior casi no dormí. Me quedé sentado en mi estudio con una taza de café que se enfrió sin que yo lo notara, revisando mentalmente cada cosa que había pasado desde aquella noche de octubre, cuando un hombre me cerró la puerta de mi propia casa en la cara. Me levanté a las 6, me bañé, me afeité con cuidado, me puse el saco gris, el mismo de aquella noche. No fue casualidad. El licenciado Arredondo llegó a mi casa a las 9 en punto. Lo seguía un actuario con el convenio de desocupación voluntaria en la mano. El actuario había sugerido llevar cerrajero por precaución, así que atrás de ellos, en su camioneta destartalada pero puntual como siempre, llegó el chato, el cerrajero que me cambia las chapas desde hace 20 años y que esa mañana traía su caja de herramientas y ninguna pregunta. Don Filemón apareció en la banqueta cuando estábamos a punto de salir. «¿A dónde van tan formales?», preguntó, con esa inocencia calculada de los hombres que ya saben la respuesta. «A cerrar un asunto pendiente», le dije. Se acomodó el sombrero. «¿Le importa si los acompaño? Necesito unos mandados por Chapalita de todas formas». Arranqué la camioneta. Llegamos a la casa de Chapalita a las 9:40 de la mañana. El cielo de Guadalajara estaba limpio, de ese azul sin pretensiones que tienen los días ordinarios, que terminan siendo importantes. El carro de Damián seguía en la cochera. El licenciado Arredondo tocó el timbre. Nadie abrió. Tocó de nuevo, con más firmeza. Adentro se escuchó movimiento, voces, el sonido de algo cayendo. La puerta la abrió Damián. Traía una camisa arrugada, el cabello sin peinar, los ojos de quien ha dormido poco o mal o ambas cosas. «Todavía tenemos hasta las 12», dijo. «Son las 9:40», respondió el licenciado Arredondo. «Tienen tiempo suficiente para terminar de recoger sus cosas. El actuario levantará el acta cuando el inmueble esté libre». Damián se hizo a un lado sin decir nada más. Verónica estaba en la sala, de pie junto a varias cajas apiladas. Cuando me vio entrar, algo cruzó por su rostro que no supe nombrar con exactitud. No era odio. Tampoco era la disculpa que me había dado en la cafetería. Era algo más honesto que las dos cosas. La cara de una persona que entiende, por fin y sin ambigüedad, las consecuencias reales de sus propias decisiones. «Papá», dijo en voz baja. «Verónica». No hubo más. Me quedé en la entrada mientras ellos terminaban de cargar sus cosas en el carro. En colonias como esa, los vecinos siempre terminan enterándose de todo. Los de enfrente salieron a regar sus plantas con una lentitud que no engañaba a nadie. Una señora de la casa de al lado asomó la cabeza por su portal. Don Filemón, que supuestamente tenía mandados, no se había movido de la banqueta de enfrente. Damián hizo 3 viajes al carro sin mirarme. En el último, cuando pasó a mi lado cargando una caja, murmuró sin levantar la vista: «Todo esto por una noche». No respondí en voz alta, pero pensé con absoluta claridad. No, todo esto por 8 años creyendo que mi silencio era debilidad. Verónica salió al final. Se detuvo frente a mí en la entrada. Tenía los ojos secos pero enrojecidos, de quien ya terminó de llorar antes de llegar a este momento. «Cuida a Regina», le dije. Apretó los labios, asintió, se fue. El actuario terminó el acta y me la extendió para firmar. El chato se arrodilló frente a la chapa de la puerta principal y en 4 minutos, con esa eficiencia silenciosa que lo caracteriza, cambió el cilindro por uno nuevo. Me entregó 2 llaves. Las tomé. Las sostuve un momento en la palma de mi mano. Entré a la casa. Caminé despacio por la sala, por la cocina, por el pasillo. Olía a otra vida, a decisiones que no fueron mías, a 8 años de ausencia de mi parte que yo había confundido con generosidad y que en realidad había sido simplemente descuido. El descuido de un hombre que creyó que dar sin condiciones era suficiente para garantizar el respeto. No lo es. Eso también lo aprendí.
Me detuve frente a la ventana de la sala. Desde ahí se veía la calle, la banqueta, don Filemón, que en ese momento levantó la mano para saludarme sin disimulo y sin vergüenza. Levanté la mano también, pensé en mi padre, en sus herramientas ordenadas contra la pared, en esa frase que decía cuando alguien nos faltaba al respeto y que tardé toda una vida en aplicar con toda su fuerza. El que se deja, se queda. Yo no me quedé. Saqué las llaves del bolsillo, las miré una vez más y las guardé junto al corazón. Esta casa siempre fue mía. Hoy por fin volví a hacerlo también en los hechos, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz.